Okiraku Ryousu no Tanoshi y Ryouchi Bouei. Seisanke y Mahutsu de Namon Akimura Uosai Kyou no Housai Toshi ni. La ciudad costera, tributo. Normalmente, cuando uno se dirige del reino de Escudería al reino de Yerineta, es imprescindible pasar por tributo. Para los comerciantes, eso es algo completamente normal. Bueno, no cabe duda de que la principal razón es la influencia de la cordillera de Wolfsburg, pero también se debe a que en todos los pasos posibles a través de las montañas hay puntos estratégicos importantes de ambos reinos. Ahora que todos esos puntos estratégicos han pasado a estar bajo el control del reino de Escudería, es de esperar que muchos comerciantes ambulantes comiencen a transitar por la región. En otras palabras, la aldea de Seato, así como las ciudades fortificadas de Murcia y Cayenne, van a estar increíblemente ocupadas a partir de ahora. No solo como puntos defensivos, sino también como importantes ciudades comerciales entre dos grandes naciones. Por el contrario, existe el riesgo de que varias ciudades situadas a lo largo de esta línea costera empiecen a decaer poco a poco. El cambio en las rutas comerciales principales lo hace inevitable, pero para los señores que gobiernan esas tierras no es algo que se pueda aceptar tan fácilmente. Si la industria local estuviera bien desarrollada, no sería un problema, pero si su economía depende del flujo de viajeros y comerciantes, el empobrecimiento económico es una consecuencia previsible. En el peor de los casos, podrían enfrentar la bancarrota del feudo. Esa preocupación también había sido expresada por Espada. Ojalá no sea más que una preocupación infundada. Con esas palabras, Espada comenzó a hablar sobre el señor feudal. El marqués Portofino Rosso es el señor de esta costa, incluyendo tributo. Incluso entre los nobles centrales que poseen tierras alrededor de la capital real, el marqués Rosso es considerado un gran marqués o un marqués de la frontera. Hasta ahora, ha mantenido una línea defensiva impenetrable frente al reino de Yerineta. Ha estado a cargo de estas tierras durante aproximadamente 200 años, y nunca se ha roto su defensa. Como si tomara el relevo de sus palabras, Panamera se encogió de hombros y sonrió con ironía. Bueno, para decirlo sin rodeos, uno puede notar que el reino de Yerineta decidió atacar a Scudetto en esta guerra no solo por el factor sorpresa, sino también porque quería evitar enfrentarse al territorio del marqués Rosso. No es como el marqués Feltio, que recién recibió su título. Rosso es un aristócrata de pura sangre, uno de los más altos nobles fuera de la familia real y las casas ducales. Un noble histórico. Panamera explicó eso con ligereza. Al oírlo, Espada asintió profundamente y continuó hablando. Así es. No podemos permitirnos enfadar a un noble a ese calibre. Si es posible, debemos trabajar para establecer una relación de cooperación con él. Así expresó su pensamiento. ¡Qué fastidio! Tras escuchar la explicación de ambos, esas palabras escaparon de mi boca sin querer. Y esta vez ni siquiera es por una orden de su majestad y no queda de otra que ir a saludarlo, pero no puedo pensar en la situación económica de las tierras de otros nobles también. Mientras murmuraba eso, de repente se me ocurrió una buena idea. En ese caso, tal vez podríamos ofrecerles unas balistas. Pensé que proporcionar armas modernas sería bien recibido si se trataba de una base defensiva, pero Panamera mostró una sonrisa ambigua. ¿Y quién sabe? Una respuesta inusualmente imprecisa por parte de Panamera. Justo cuando me disponía a preguntarle al respecto, Dee llamó desde fuera del carruaje. Señor Van. Estamos llegando al castillo. Sí. Respondí, y la conversación con Espada y Panamera fue interrumpida. Aunque me quedé con la duda, empecé a prepararme para la audiencia con el marqués Rosso. Señor Van, vamos a recorrer la ciudad más tarde. Quiero meterme al mar. Oh, sí. Yo también. Till, Kamsin y Arte conversaban animadamente. Mientras los observaba con algo de envidia, bajé del carruaje junto a Panamera. Al ver el enorme castillo de piedra que se alzaba frente a nosotros, solté un suspiro. En realidad, me gustaría recorrer y admirar un castillo con tanta historia, pero ni siquiera me sentía con ánimos de ello. Espada ya había bajado y estaba hablando con los guardias de la puerta. Señor Van. El marqués Rosso ha accedido a recibirle en audiencia. ¿Ya? ¿Cómo era posible que se hubiera concedido una audiencia solo con hablar con el guardia? ¿Acaso eso era obra de la magia de Espada? Mientras pensaba en eso, Panamera dejó escapar una risita. Espada envió un mensajero el día anterior.
Seguramente, todo ya estaba arreglado desde esta mañana. Oh. ¡Qué gran trabajo, Espada! Gracias. Al oír las palabras de Panamera, le agradecí a Espada. Él simplemente asintió en silencio. Un caballero de verdad. Debería tomarlo como ejemplo. Y Espada ciertamente es muy hábil, pero tú también deberías aprender esas cosas. Los hombres con estilo son populares, ¿sabes? Me dijo eso Panamera, y ladeé la cabeza. ¿Eh? Pero, puede que me case con Arte y... Respondí eso de forma automática, y Panamera puso una expresión increíblemente feliz. Oh. ¿Así que te gusta tanto la señorita Arte? Vaya, vaya, es mutuo entonces. Esto es inte y no, es una maravillosa noticia. Panamera me provocaba con cara de quien ha encontrado un juguete muy divertido. Al voltear, vi a Arte con el rostro completamente rojo, mirando hacia abajo. Ve bueno. Ya que el Marqués Rosso nos va a recibir, mejor vayamos de una vez. Antes de que la situación se saliera de control, opté por retirarme del campo de batalla. Marqués Portofino Rosso. Al entrar al castillo, los guardias nos guiaron como si estuviéramos en una visita guiada a un edificio histórico. Esta zona ha sido preparada para que los visitantes puedan relajarse. No solo disponemos de un salón y un comedor, también hemos dispuesto oficinas y dormitorios. Además, aunque algo pequeña, hay una sala de baño con vista al mar que ha sido muy bien recibida por nuestros visitantes y... Me llamó la atención lo fluido que hablaba el guardia durante la explicación, tanto que no pude evitar interrumpirlo con una pregunta. Disculpe, ¿le explican con tanta amabilidad a todos los visitantes? Ante mi pregunta, el guardia se giró apresurado hacia mí. Ah. Mis disculpas, me extendí demasiado. No, para nada. Solo que, realmente estás siendo muy detallado. Le respondí con una sonrisa, intentando tranquilizar a ese guardia de mediana edad que se veía algo apenado. Él carraspeó y asintió ligeramente. De entonces me alegro. Originalmente, el señor feudal reside en la ciudad fortificada de Tirilindo, en la frontera, no en Tributo. Sin embargo, dado que hay una cantidad considerable de visitas aquí incluso en tiempos de paz, se ha vuelto habitual que pase tiempo en este lugar para atenderlas más fácilmente. Nosotros, los guardias, también tratamos con quienes vienen a pedir audiencia todos los días. Ya veo y... Escuchando con cierto orgullo la explicación del guardia, suspiré internamente pensando en lo complicado que era todo esto. Hasta ahora, en mi llegada a Tributo no había visto ninguna industria especial que destacara. Normalmente, una ciudad portuaria debería tener industrias relacionadas con el transporte de mercancías en barco o la pesca. Pero en este mundo, el mar está plagado de monstruos gigantes, por lo que las industrias navales prácticamente no se han desarrollado. En ríos y lagos pequeños aún hay barcos, pero en el mar, prácticamente no se ven. Seguramente, la principal fuente de ingresos del territorio proviene del comercio y los impuestos de paso que pagan los mercaderes itinerantes. Y quizá no me equivocaba, ya que el propio Marqués Rosso parece estar constantemente ocupado recibiendo visitantes. Eso es un problema. Si mis temores se cumplen, el territorio del Marqués Rosso terminará empobreciéndose. En ese caso, sería imposible establecer una relación de amistad con ellos. La causa, claro, fue la invasión del reino Yerineta a través de Scudetto, pero más allá del proceso, el resultado fue que los mercaderes que antes pasaban por Tributo ahora prefieren tomar la ruta por el pueblo de Seat. Cualquiera se sentiría resentido si sus ingresos anuales se reducen a la mitad y ve cómo otros se llevan el dinero que iba a ser suyo. Si una casa marquesal con siglos de historia terminara en bancarrota por eso... Y bien, vayamos al grano. Me cansé de pensar en cosas tan serias, así que cambié de ánimo de golpe. Decidí que juzgaría al Marqués Rosso con base en su carácter. Con ese pensamiento, me sentí algo más relajado y disfruté del recorrido por el castillo mientras nos dirigíamos al salón de audiencias. Por aquí, por favor. El guardia llamó a la puerta del salón de audiencias. Las pesadas puertas dobles de acero se abrieron desde dentro, revelando el interior. No era un salón muy amplio y parecía haber pocas personas en él. Al fondo, sentado en una gran silla con respaldo, había un hombre. A sus lados, dos caballeros con armaduras lujosas. Contra la pared, varias personas que parecían magos. Pueden pasar. Con una voz grave de hombre, nos invitaron a entrar. Panamera y yo cruzamos el umbral con cierto nerviosismo. Caminamos hacia el fondo del salón, y el hombre sentado levantó el rostro.
Un hombre de cabello gris oscuro. Parecía tener unos 40 años. Sus ojos rasgados eran particularmente llamativos. Su expresión era difícil de leer, pero me preparé mentalmente por si acaso estaba molesto. El hombre se puso de pie y nos miró, primero a Panamera y luego a mí. Sean bienvenidos, conde Panamera Carrera Cayenne y vizconde Van Neifel tío. Yo soy el marqués Portofino Rosso, señor de estas tierras. Con una voz algo ronca pero elegante, nos dio la bienvenida. Había en él una presencia serena y varonil que me recordaba un poco a Espada. Mientras lo observaba con admiración por su aire maduro, Panamera hizo una ligera reverencia y respondió. Es un honor conocerlo, marqués Rosso. Puede llamarme simplemente Panamera. Ah, yo soy Van Neifel tío. Puede llamarme Van. Al escuchar el saludo de Panamera, me apresuré a imitarla. Tras decirlo, me pregunté si no había sido demasiado informal, pero Rosso levantó apenas la comisura de los labios y asintió. Y ya veo. Se nota el empuje de quien ha ascendido por medio de la fuerza. Muy alentador. Y además, el joven vizconde Van es mucho más joven de lo que imaginaba. He estado deseando poder conversar con ustedes dos. Parecía haber interpretado nuestras palabras de manera favorable, pues Rosso nos dedicó una leve sonrisa. Vamos, siéntense, por favor. Parece que los saludos formales ya no eran necesarios. Rosso, con un tono relajado, se sentó en un sofá individual mientras esperaba que nosotros hiciéramos lo mismo. La existencia del barco y el marquesado. He oído hablar del asunto por los mensajeros que llegaron antes. Has venido a ver el barco, ¿verdad? Rosso me dijo eso, y asentí en respuesta. Sí. Escuché que hay un barco que ha cruzado el mar. Me encantaría verlo. Se lo dije mirando a los ojos, y me devolvió una sonrisa. No fue una sonrisa burlona, sino más bien la de un anciano contemplando con ternura a su nieto. Rosso, con esa misma sonrisa, agitó una mano y habló. Eres muy honesto, vizconde Van. Tan honesto que hasta me preocupa un poco. Ante esas palabras, Panamera soltó una pequeña risa como dejando escapar el aliento, y asintió. ¿Verdad? Pero precisamente por ser un noble tan peculiar, es muy agradable caminar a su lado. No se sabía si lo decía como elogio o no, pero Panamera expresó esa impresión, y Rosso esbozó una sonrisa irónica ante ello. HMPH. En circunstancias normales, alguien como tú sería aplastado rápidamente por algún noble poderoso, utilizado hábilmente y explotado. Pero has tenido suerte, el emperador te tiene en muy alta estima. No creo que haya quien se atreva a enfrentarse abiertamente a ti. Cuando Rosso dijo eso, Panamera asintió profundamente. Seguramente habrá grandes batallas en el futuro. Las habilidades del vizconde serán especialmente valiosas en enfrentamientos a gran escala. Vizconde Van aún tiene mucho margen para crecer. ¡Y qué envidia! Mi territorio, que solo tenía el rol de muralla frente al reino de Yerineta, comenzará a perder poco a poco su razón de ser. A diferencia del tono animado de Panamera, Rosso habló con un suspiro. Con esas palabras, sentí que la tensión en la habitación aumentaba. Mientras dudaba qué decir, Rosso curvó la comisura de los labios con una sonrisa poderosa. Por supuesto, la casa del marqués Rosso no piensa quedarse de brazos cruzados. Cumpliremos nuestro papel como muralla frente al reino de Yerineta, pero también desplegaremos un 30% de nuestras fuerzas. No pienso perder ante Lord Panamera. Cuando Rosso dijo eso, Panamera asintió con fuerza y sonrió. Eso sería maravilloso. Espero con ansias el día en que pueda presenciar el poder de su excelencia. Por cierto, ¿le gustaría acompañar al vizconde también? Creo que verá algo interesante. ¿Y algo interesante, eh? Me gustan ese tipo de historias. Aunque dudo que podamos acercarnos fácilmente al barco. ¿Eh? ¿No podemos acercarnos? Interrumpí sin pensar ante las palabras de Rosso, y él asintió sin mostrar molestia. Así es. El barco no está atracado en tierra. Acompañando a Rosso y su séquito, nos dirigimos todos a la costa. Como era de esperarse, no estaba acondicionada como un puerto. Había zonas con rocas expuestas y una playa de arena blanca que se extendía. Y en el mar abierto, se alzaba la figura de un enorme barco. Un gran navío color plateado. Parecía estar flotando a unos 100 metros de la costa. Tal vez habían echado el ancla. Por el brillo, no parecía hecho de madera, aunque podría ser que solo tuviera una cobertura metálica.
A pesar de parecer de metal, tenía la apariencia de un velero, con varias velas blancas que resultaban hermosas. Como ha cruzado el océano, tenía la esperanza de ver un barco de vapor o algo así. Un gran barco. Solo por eso, rebosaba romanticismo. Pero como también se han desarrollado cañones, tenía la esperanza de que se estuviera utilizando vapor. Pensándolo en términos realistas, incluso en la historia de la Tierra, el descubrimiento y uso del vapor tomó su tiempo. Por tanto, no sería extraño que este fuera el barco más avanzado del mundo actual. Pensando en eso, simplemente disfrutaba de la vista como un turista, cuando Panamera me miró interesada. ¿Qué pasa, chico? Es raro que estés tan callado. Panamera dijo eso, y negué con la cabeza. No, estoy muy emocionado. Solo que, al estar el marqués Rosso presente, decidí comportarme. ¿Y qué es esa forma de hablar? Respondí con evasivas, y Panamera soltó una risita. A su lado, Rosso cruzó los brazos y sonrió. Y parecen hermanos. Se nota que tienen una buena relación. Más bien yo parezco el hermano mayor y... Reaccioné instintivamente para corregir las palabras de Rosso, y Panamera, del otro lado, giró solo el rostro hacia mí. ¿Dijiste algo, chico? No, nada en absoluto. Respondí con la espalda recta, y Rosso soltó una carcajada. Y perdona, fue gracioso. Bueno, volvamos al tema. Desde que apareció ese barco, no he estado sin hacer nada. Diciendo eso, Rosso compartió la información del barco. El nombre del barco es Fleetwood. Mide aproximadamente 100 metros de largo. Tal como se sospechaba, está hecho principalmente de madera. Parece que tiene una cobertura metálica en el exterior. Tardó cerca de 2 semanas en cruzar el mar y llegar hasta Tribute. Y lo más sorprendente, el dueño del barco. El país se llama Reino de Fiesta. Una nación marítima aún desconocida. Reino marítimo de Fiesta. Cuando de repente apareció un barco en el mar, al parecer los habitantes se sorprendieron bastante, pero al ver que no mostraban ninguna actitud hostil, pronto comenzaron a difundirse rumores entre la gente que iba y venía, y muchos vinieron a verlo por curiosidad. Hoy en día, en cierto sentido, se ha convertido en una especie de atracción turística. Y un viaje en barco de 2 semanas. Si el barco avanza de 10 km por hora durante 8 horas al día, serían 80 km por día, multiplicado por 14 y más de 1100 km. Si fuera a 5 km por hora, serían unos 500 km y se siente lejísimos, pero no debe ser una distancia entre continentes, probablemente. A partir de la información recibida, imaginé la distancia entre el continente y la isla desplegando un mapa en mi mente. Hablando con franqueza, no tengo idea de la velocidad de un velero, así que es un cálculo muy aproximado. Asumí que sería más lento que una carreta, así que lo estimé entre 5 y 10 km por hora. Aún así, la existencia de un país insular es fascinante. En primer lugar, ¿cómo llegaron esas personas a habitar la isla? ¿Acaso en tiempos remotos la Tierra se separó por un movimiento tectónico? ¿O fueron personas que se lanzaron al mar poniendo en riesgo su vida, y entre ellos algunos llegaron a la isla por milagro? Hay muchas cosas que despiertan curiosidad. El emisario de Fleetwood apareció hace ya 3 días. Probablemente regrese mañana o pasado. En ese momento, puedes asistir a la reunión con él. Rosso dijo eso con un tono despreocupado. Al parecer, Fleetwood suele enviar pequeñas embarcaciones a Tribute para abastecerse de los bienes necesarios. En esos casos, también se presentan a saludar a Rosso. El responsable de Fleetwood se llama Tram Bronco. El reino de Fiesta está gobernado por el rey y un consejo, y por decisión de ellos se dirigieron hasta aquí. Actualmente están investigando los alrededores y preparando su regreso. ¿Está interesado en ese reino de Fiesta, señor? Por supuesto que sí. Sin embargo, siendo realistas, deambular por el mar durante días es demasiado peligroso. Además, ellos no revelaron la ubicación de su isla. Llegar allí será muy difícil. La respuesta de Rosso es razonable, aunque me deja algunas dudas. Y quiero encontrar la forma de conocer a ese señor Tran. Dije eso, y Panamera esbozó una leve sonrisa. Te ha picado la curiosidad. Al fin te estás comportando como un chico. Tras esa breve charla, me separé de Rosso. Para entonces, Arte y los demás ya estaban jugando en la playa. En circunstancias normales, Arte como hija del conde debería haber saludado formalmente, pero como se trataba de un tema complicado, bastó con un saludo muy simple.
Vaya, se están divirtiendo mucho. Yo también me emocioné la primera vez que vi el mar. Art y Lou conversaban al ver a Arte, Till y los demás jugar en la playa. Parecen tíos viendo a sus sobrinos. Mientras tanto, Espada y Targa estaban observando el barco con seriedad y discutiendo. Si ese barco tuviera una ballesta de Lorban, sería una amenaza para cualquier nación. La mayoría de los países no han establecido defensas hacia el mar. Si se hace posible la invasión marítima, pasarán varios años y o más de una década antes de que se reconozca la amenaza y se tomen medidas. Solo los cañones del Imperio Solstice podrían contrarrestarlo. Ni siquiera la magia serviría fácilmente. Detener una ballesta con un muro de piedra no es tarea sencilla. Además, el área a defender se vuelve extremadamente amplia. Parece que el reino de Fiesta no tiene relaciones comerciales con el Imperio Solstice, pero si llegaran a obtener cañones, todo cambiaría. Y viajar por mar será sin duda una de las tácticas más importantes en el futuro. Los tres hablaban apasionadamente sobre la utilidad del barco desde una perspectiva bélica. Sin embargo, los barcos tienen muchas otras ventajas. Si se vuelven viables, sin duda traerán cosas muy interesantes. Mientras pensaba en eso, Panamera me miraba con los brazos cruzados y una expresión intrigada. Y chico, estás pensando en algo interesante otra vez, ¿verdad? Cuéntamelo. Eres como una jefa de pandilla, Panamera-san. Respondí riendo, con una sinceridad algo directa, y empecé a explicar brevemente la idea que tenía en mente. Los barcos que usamos en los ríos sirven para transportar mercancías, ¿verdad? Pero como los ríos no son muy grandes, también los barcos son pequeños pero si se puede navegar por el mar con barcos tan grandes como ese, entonces se podrían transportar cantidades enormes de mercancías de una sola vez. Y ya veo. Eso, ciertamente, es una amenaza. En el mar, uno puede mover recursos sin ser estorbado por nadie. Lo mismo aplica para las tropas. Ese barco parece poder transportar 100 personas. Si es así, sería posible enviar a 100 magos a donde se quiera. Tras escuchar mis palabras, el rostro de Panamera cambió por completo. De inmediato comprendió la utilidad del barco y comenzó a considerar sus posibles usos. Su instinto es impresionante. El problema es si podemos construir uno. Mientras murmuraba eso organizando sus ideas, yo desvié la mirada hacia el hermoso barco flotando en el mar. Con un barco como ese, Tribute podría convertirse en el puerto más importante del reino de Escudería. No solo eso, se podría establecer una ruta marítima con el reino de Yerineta. También podrían obtenerse productos del mar que hasta ahora eran inalcanzables, y si todo sale bien, convertirse en la ventana comercial con el reino de Fiesta. En vista de ello, el reino de Escudería debe, cueste lo que cueste, adelantarse a las demás naciones y obtener un barco de gran tamaño. Es un pueblo costero. Desde que escuché esas palabras, una idea no dejaba mi mente. Era, por supuesto, la delicia del mar. Pescado del mar. Atún. Peces azules. Pescado blanco. Cangrejo. Camarón. Baban-sama. ¿Qué le ocurre? Desde que me separé de Rosso en medio del pueblo de Tributo, los deseos que había estado reprimiendo estallaron. Ban Kun movía la cabeza de un lado a otro buscando un restaurante, sorprendiendo a Tilly y Kamsin, que alzaron la voz. Arte parpadeaba confundida. ¿Pescado? Pero siempre comemos pescado de río, ¿no? Panamera comentó con curiosidad, pero no tuve más remedio que negarlo. El pescado de río y el del mar son completamente distintos. Claro, los pescados de río, de sabor sutil y umami intenso, son excelentes. Pero los de mar, como los de carne roja o blanca, los mariscos, los pulpos o los calamares, son una maravilla aparte. ¿Alguna objeción? No tengo objeciones. ¿Qué intensidad tan inusual en ti, chico? Cuando hablé con seriedad sobre las maravillas del mar, Panamera abrió los ojos sorprendida. La sincera hermana Panamera es muy linda, pensé. Kamsin. Lo siento, pero ¿puedes investigar si hay restaurantes cerca? Como Ort y los demás están aquí, supongo que podrías reunir información rápido. Ese sí. Kamsin cambió de actitud enseguida y se dispuso a correr, pero Arf y Lou lo detuvieron. Ah, si se trata de restaurantes, podemos ayudar. Acompañamos al marqués Feltiot una vez cuando visitó esta ciudad. Me volví al escuchar eso. ¿Conocen algún buen restaurante? Pregunté al instante al girarme.
Pero por alguna razón, Arf y Lou dieron un paso atrás con el rostro tenso. Creemos que sí. Ese solo hemos comido allí una vez, así que... Bien, vamos. Su respuesta fue ambigua. Entonces, no hay más que comprobarlo uno mismo. Si es bueno, me gustaría quedarme un mes. Uaaya. Entonces déjenlo en manos de Gee. He estado en esta ciudad 3 veces y he pasado aquí más de 10 días en total. Conozco 3 restaurantes donde sirven pescado. Oh, como era de esperarse de Dee. ¿Cuál recomendarías? Apareció Dee, extremadamente confiable. Pregunté con esperanza en el corazón. Dee señaló hacia el fondo, el centro y la entrada de la calle principal en ese orden. El del fondo sirve la mayor cantidad. El del centro tiene porciones pequeñas. Y el más cercano tiene una cantidad moderada. ¿Y el sabor? No noto diferencia. Pero el del fondo da más cantidad. Gracias. Entendido. No fue de mucha ayuda. Dee intentaba agregar más detalles, pero seguramente solo sobre la cantidad según el tipo de plato. Lo ignoré con entusiasmo. Eché un vistazo a Espada, pero cerraba los ojos y negaba con la cabeza en silencio. Una elegante manera de decir ni idea. Tomaré nota. Mientras todo eso ocurría, Targa finalmente habló. Ban-sama, ¿podría hacer una sugerencia? Targa-san. Cierto, hay un noble entre nosotros. No, es que, recién me otorgaron el título, de todos modos, en esta ciudad los pescados principales son el mulchi y el shira. El mulchi es de carne blanca y sabor ligero. El shira es de carne roja y grasosa, si no me equivoco. Oh, qué información tan útil. Gracias, Targa-san. No, si pude ser de ayuda, me alegra mucho. Al agradecerle, Targa sonrió con gran alegría. Su enorme cuerpo musculoso, como una pared, le daba un aire entrañable. Las chicas fanáticas de los musculosos estarían encantadas. No me sirve de referencia, pero lo anoto. Reuní la información obtenida y decidí a qué restaurante ir. Bien, vayamos al del centro. Si las porciones son pequeñas, podremos probar varios platos. Es perfecto para empezar. Sí. Estoy deseando probar los frutos del mar. Una vez decidido, Arte y Till respondieron felices. Por otro lado, Dee frunció el ceño con una expresión complicada. ¿El del centro? ¿Sus porciones son pequeñas? Puedes repetir cuanto quieras. En ese caso, está bien. Uaaya. Parece que Dee también quedó convencido. ¡Qué alivio! Ojalá haya variedad de vinos de frutas. Tengo entendido que, como tributo es un punto obligado para comerciantes de ambos reinos, hay una gran variedad de bebidas alcohólicas. Oh. Eso suena prometedor. ¿Tendrán algo fuerte? Espada y Targa hablaban de licor, y Panamera se unió animadamente. Bueno, es bueno tener muchas cosas para disfrutar. Pensando en eso, llegamos al restaurante y conseguimos mesa. Como no se podía admitir a toda la orden de caballeros, los miembros de las órdenes de Seas Villaje y Panamera fueron autorizados a ir a los locales de su elección. Probablemente, todos los restaurantes de la ciudad estarían a rebosar en ese momento. Por cierto, aunque se decía que las porciones eran pequeñas, tal como sospechaba, era un restaurante de lujo. Pedí todos los platos que me llamaron la atención. Con Dee y Targa presentes, estaba seguro de que acabaríamos con todo. Pero cuando vi los platos, abrí los ojos de asombro. Un pez rojo de unos 50 centímetros de largo, con carne gruesa, humeaba en el centro de la mesa. El aroma sugería un sabor agridulce que abría el apetito. Pero era enorme. Además, había un plato de pescado aparentemente frito y mariscos cocidos. En muchas regiones no comen cangrejos o camarones, así que me alegró verlos bien preparados como parte del menú. Y lo más importante, estaban deliciosos. Aunque la mayoría estaban condimentados de forma sencilla, se notaba la calidad de los ingredientes. El pescado a la parrilla con un sabor dulce y salado que no se dejaba opacar por el condimento. El pescado frito estaba sazonado con sal y especias que combinaban perfectamente con el sabor del pescado blanco. Y los mariscos, aunque algo grandes, tenían una carne firme y jugosa, muy sabrosa. Quizás me quede en tributo un mes. ¿Piensas hacer esperar a su majestad? Eres un osado, chico.
Lo dije como broma, pero Panamera, disfrutando de la amplia variedad de alcoholes, respondió alegremente, como si no lo viera como una mala idea en absoluto. Tran Bronco. Disfrutamos de los frutos del mar y, ese día, nos alojamos en una posada del pueblo. Recibimos una invitación de Rosso, quien envió un mensajero para que descansáramos en la mansión del señor feudal, pero debido al número limitado de habitaciones, solo podrían hospedarse Panamera con uno de sus subordinados, y luego Targa, Espada y yo. Rechazamos cortésmente la invitación, ante lo cual Panamera parpadeó con sorpresa. El chico hace cosas aterradoras, comentó. Se refería, sin duda, al hecho de que había rechazado la invitación de un noble de alto rango. Sonreí con incomodidad mientras respondía. Si propongo construir barcos y transportar mercancías por rutas marítimas, probablemente me perdonará. Tal vez. Eso y bueno, es verdad. Pero también será necesario formar a quienes los operen. Ah, sí, tiene razón y en ese sentido, será indispensable la cooperación de expertos. Respondí así mientras reflexionaba sobre el manejo de barcos. Obviamente, no tenía conocimiento sobre navegación. No se trata solo de desplegar velas y avanzar, y mi nivel sobre el uso de anclas era meramente intuitivo. Ni de broma podía decir algo como sal al mar ya mismo. Mientras pensaba que había muchos retos por delante, decidí descansar tranquilamente en la posada esa noche. A la mañana siguiente, un mensajero de Rosso vino a la posada desde temprano. Tal vez le dijeron que esperara hasta que nos despertáramos, pues cuando salí después de tomar un desayuno relajado, como si estuviéramos de vacaciones, allí estaba él de pie. Era un guardia con bigote. Vizconde Van, buenos días. Me saludó en cuanto salí de la posada, y le devolví el saludo, algo avergonzado. Buenos días. ¿Acaso ha estado esperando todo este tiempo? Oh, no, no. Apenas unas 2 horas. 2 horas. Lo siento mucho. Me disculpé, sorprendido, y el guardia me miró fijamente, como con curiosidad. Y con el debido respeto, Lord Van, usted es una persona muy peculiar. No lo digo en mal sentido, pienso que es un noble muy amable. No, no es para tanto, y, al ser elogiado tan directamente, el joven Van se sonrojó. Quería que dijera más, pero como el guardia no podía oír mis pensamientos, retomó su expresión seria y se enderezó. Oh, disculpe. El señor Rosso me encargó invitarlo a usted. Por aquí, por favor. Y así terminó el tiempo de elogios al genio Van. Una lástima. Guiado por el guardia, nos dirigimos a la mansión del señor feudal para ver a Rosso. Allí, Panamera ya nos esperaba. ¿Por fin te despiertas? Panamera me dijo con tono exasperado, y le respondí con energía. Buenos días. Bien, me alegra que hayas venido. Tal vez gracias a mi entusiasmo, Rosso asintió con una sonrisa entre divertida y comprensiva. Luego señaló por la ventana. Parece que por la tarde vendrá Tran Bronco, el responsable de Freetuo. Supuse que querrías hablar con él. Muchas gracias. Me encantaría. Le agradecí por sus palabras. No esperaba poder reunirme con él tan pronto. De hecho, ya casi era mediodía, así que la espera no sería larga. Mientras estaba emocionado, Rosso habló con una sonrisa. En ese caso, almorcemos hoy aquí en la mansión. Tengo un chef personal. Espero que disfrutes. Muchas gracias. ¡Qué emoción! ¿También habrá Shilla? Oh. Lord Van, veo que conoce las especialidades locales. Me impresiona. Quizá queriendo complacerme, Rosso sirvió una variedad de platos centrados en la Shilla. Las elaboraciones eran tan refinadas que superaban incluso a los restaurantes especializados. Como era de esperar del chef personal de una casa marquesal con historia. Verdaderamente imponente, la casa Rosso. Mientras devoraba con entusiasmo la cola de un crustáceo del tamaño perfecto, probablemente un camarón, alguien golpeó de pronto la puerta del comedor. Una doncella asomó la cabeza tras abrirla. Mi señor. El señor Tran ha llegado. Oh, qué rápido. Haz que lo esperen en el salón de visitas. Sí, entendido. Tras ese breve intercambio con la doncella, Rosso me miró. Come sin prisas. Aún falta un poco para la hora prevista. Ah, muchas gracias. Rosso estaba inusualmente amable. Sentí una leve incomodidad, pero aún así, tomé otro de esos crustáceos similares al camarón. La próxima vez, quiero probar los fritos.
Al terminar la comida, nos dirigimos al salón, donde un hombre de piel morena y cabello rojo nos esperaba. Como estaba mirando por la ventana, solo se veía su espalda, pero incluso así era evidente que tenía un físico musculoso y trabajado. La musculatura se notaba incluso por encima de su ropa. Tenía la piel bronceada. Como un culturista profesional. Antes de que dijéramos una palabra, el hombre se giró, vio a Rosso e hizo una reverencia. Marqués Rosso, me alegra verlo en buen estado. Oh, Lord Tran. Me alegra mucho que hayas venido. Tran, al girarse, resultó ser un apuesto hombre con una energía arrolladora. Un guapo y salvaje culturista. Me daban ganas de alinearlo junto a Dee y Targa para hacer un concurso. Lord Tran, le presento al conde Panamera Carrera Cayenne, al vizconde Van Neifeltio, y al barón Targa Brescia. Han venido a visitar su barco, el Freetuo. ¿Tiene tiempo para conversar con ellos? Cuando Rosso le preguntó, Tran levantó una ceja y nos observó, primero a Panamera, luego a Targa y finalmente a mí. ¿Y equivalentes a miembros del Parlamento en nuestro país, tal vez? En ese caso, sin duda me gustaría hablar con ustedes. La tecnología del reino marítimo. Gracias a las gestiones de Rosso, se organizó una reunión con Tran. Rosso se sentó frente a una mesa baja, con Tran frente a él. A su alrededor nos sentamos Panamera, Targa y yo. Cuando los 5 rodeamos la mesa, fue Rosso quien habló primero. Bien, empecemos por los barcos. ¿Hay algo que quieran saber? Al ser interpelado por Rosso, Panamera me miró. Oh, ¿puedo hacer la primera pregunta? Eso me alegra. Con ese pensamiento, me dirigí a Tran. Me llamo Van Neifeltio. Si no le molesta, ¿podría explicarnos la estructura del barco? ¿La estructura del barco, dice? Ante la pregunta un tanto vaga, Tran frunció el ceño y bajó el mentón. Y será difícil de explicar sin dibujar algún plano o algo parecido. A pesar de eso, se rascó la cabeza con una mano y comenzó a explicarlo. El barco tenía la forma que uno podría imaginar. La proa era delgada y puntiaguda. Dentro del casco había almacenes y camarotes. En la cubierta se encontraban los mástiles y el timón, y el mecanismo de dirección se ubicaba en el fondo del barco, como una aleta de pez. El diseño era más ingenioso de lo que esperaba. Al girar el timón, un eje rotaba mediante engranajes, y gracias a unas ranuras talladas en ese eje, la aleta se movía de lado a lado, determinando la dirección de avance del barco. Además, en el reino de Fiesta existían barcos aún más grandes para la realeza y los miembros del consejo, y actualmente estaban confeccionando mapas de las regiones circundantes. ¿Han llegado a tierra firme en algún otro lugar? Hemos llegado a varias islas pequeñas deshabitadas, pero es la primera vez que alcanzamos un país grande como este. Nuestro reino de Fiesta llevaba más de 100 años sin recibir náufragos del exterior. Sin embargo, gracias a los testimonios de antiguos náufragos, sabíamos que al otro lado del mar que rodea el reino existían varios países. Por eso, los capitanes de nuestra quinta flota partieron cada uno en una dirección distinta. El marqués Rosso nos mostró un mapa, y aunque puede que hayamos llegado al reino de Yerimeta, no creo que hayamos alcanzado el Imperio Solstice. Así explicó Tran la situación del reino de Fiesta. Quizá para proteger a su nación, no nos reveló la ubicación de las islas. Sin embargo, por la manera en que hablaba sobre los mapas y los países a los que podrían haber llegado, pude hacerme una idea aproximada de su ubicación. Probablemente, están bastante lejos del Imperio Solstice. Puede que ya hayan llegado al reino de Yerimeta, pero todo indicaba que regresarían sin alcanzar el Imperio Solstice. Disculpe, ¿podría preguntarle cómo hacen moverse los barcos? Aunque sabía que podía tratarse de un secreto militar, no pude evitar preguntar. Sorprendentemente, tal vez por considerarme un niño curioso, Tran respondió con facilidad. Los barcos que manejamos requieren entre 30 y 40 personas para operar. Los barcos más grandes, usados por el rey o los parlamentarios, necesitan más de 50. Las funciones de la tripulación incluyen el timonel, el navegante y los marineros de cubierta. Luego está el capitán, quien decide la dirección y el destino. Pero los que realmente mueven el barco son los timoneles y los marineros de cubierta. Estos últimos levantan el ancla del fondo del mar, izan las velas, y el timonel orienta el rumbo. Finalmente, el capitán o el navegante utilizan magia de viento para determinar la velocidad del barco. ¿Magia de viento? Interrumpí sorprendido ante las palabras que Tran dijo con tanta naturalidad. Él parpadeó y asintió.
Por supuesto y normalmente, el capitán debe ser un mago del viento. ¿Acaso en el reino de Escudería no es así? Ante esa respuesta, comprendí algo y corregí mi pensamiento. No era necesario depender del viento natural para moverse. Si lo pensaba bien, un velero podía superar incluso a un barco de vapor en funcionalidad. Después de todo, no requería combustible, y dependiendo del mago, la velocidad podía controlarse libremente. Con un sistema de turnos, incluso un barco grande podría viajar indefinidamente a máxima velocidad. No era un sueño. Esto supera mis expectativas y... murmuré en voz baja mientras ordenaba la información en mi mente. Mientras tanto, Panamera y Targa también comenzaron a hacer preguntas a Tran. ¿Cuál es el poder militar del reino de Fiesta? Lamento decirlo, pero eso es confidencial. ¿Qué tipo de armamento tienen los barcos? Eso también, lamento decirlo, no puedo revelarlo. Ambos hicieron preguntas de índole militar, pero no obtuvieron respuesta. Aún así, parecía que ya lo esperaban, pues se retiraron rápidamente, aunque con algo de decepción. Ya veo. Ahora que lo mencionas, dijiste que el reino de Fiesta ganó la lucha por la hegemonía en su isla. Tran, ¿significa eso que vuestro país tiene un territorio considerable? Al escuchar que existían varios países, Panamera dedujo que debía ser una isla bastante grande. Tran inclinó ligeramente la cabeza ante la pregunta y miró el mapa extendido sobre la mesa. Probablemente, su tamaño es más o menos la mitad del reino de Escudería o del reino de Yerineta y nosotros tampoco sabíamos que existían tantos países más allá del mar, así que nos sorprendimos mucho. Tran respondió con una sonrisa amarga, y Panamera asintió. Aún así, esos barcos son sorprendentes. Si tienen algún método de ataque a larga distancia que supere el alcance de la magia, el reino de Fiesta podría enfrentarse en igualdad o incluso con ventaja contra cualquier nación. Y bueno, ¿quién sabe? Ante las palabras de Panamera, Tran esbozó una sonrisa audaz y se encogió de hombros. Quiero subir al barco. Tal vez pensaron que ya habíamos terminado de hacer preguntas, porque Rosso y Tran comenzaron a intercambiar reportes regulares sobre los suministros y el estado del barco. Cuando juzgaron que eso había sido suficiente, Rosso interrumpió la conversación y se giró hacia nosotros. Bien, ¿algo más que quieras decir al final? Respondí de inmediato a esas palabras de Rosso. Quiero subir al barco. Al decir eso, Tran me miró con los ojos bien abiertos. ¿Y estás tratando de robar nuestra tecnología? Sí. Si es posible, yo también quiero construir un barco. Respondí como un niño, con toda sinceridad, y Tran se quedó quieto un momento, parpadeó y luego rompió a reír a carcajadas. Ja ja ja. Vaya, eso fue inesperado. Lo dijiste tan directo que me dejaste sin palabras. Tran cambió repentinamente su tono educado por una forma de hablar más brusca. Se notaba su carácter impulsivo. ¿No se puede? Seguro es información clasificada, así que pensé que no sería posible, pero decidí preguntar otra vez. Entonces, Tran soltó una pequeña risa por la nariz. No puedo revelarte los detalles de nuestros barcos, pero si solo quieres subir, no hay problema. Aunque solo está permitido para el vizconde Van y sus sirvientes, ¿de acuerdo? De verdad. Genial. Respondí con un grito de alegría ante las palabras de Tran. Fue una reacción completamente genuina. Panamera, sin embargo, frunció los labios con disgusto. Si al vizconde le permiten subir, me gustaría que también me dejaran hacerlo a mí, siendo condesa. Al decir eso Panamera, Tran esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. Lo siento, pero esta vez preferiría que se abstenga. Bueno, al vizconde Van se lo permitimos solo porque expresó un interés genuino y puro por el barco. Y no hay más remedio y... Entonces, al menos, me gustaría que aumentaran su escolta por seguridad del vizconde Van. ¿Una escolta y? Si es solo una sirvienta como acompañante, no veo problema y... Ante la propuesta de Panamera, Tran claramente mostró vacilación. Se notaba que no quería exponer secretos militares a gente relacionada con el ejército. Al parecer, pensaba que mujeres y niños no serían capaces de descifrar secretos. Esa subestimación era un grave error. Sin mostrar lo que pensaba en mi interior, respondí con una sonrisa. Entendido. Entonces, me gustaría llevar conmigo a la señorita Arte, Kamsin y Til. Todos ellos querían subir al barco. Subimos a un pequeño bote y avanzamos sobre el mar.
Aunque el viento no era fuerte, el movimiento era notorio. Probablemente se debía al tamaño reducido de la embarcación. Kamsin, que se mareaba fácilmente, estaba completamente pálido y temblaba. Y jamás dije que quería subir al barco murmuraba en voz baja mientras miraba la costa con nostalgia. Aunque era un bote pequeño, medía entre 4 y 5 metros de largo. Tran, que estaba al frente, probablemente no escuchó esas palabras. Sin embargo, había 5 marineros subordinados de Tran en el bote. 2 hombres a los lados manejaban los remos para controlar la dirección, y Tran, como capitán, parecía impulsar el barco usando magia de viento. La forma del bote era alargada, como una canoa, pero seguramente Tran era muy hábil usando su magia, porque se deslizaba sobre el mar cortando las olas con facilidad. Aún así, moverse en el mar siempre implica un poco de vaivén. Probablemente en ese barco grande no se moverá tanto. Aguanta un poco más, ¿sí? Ese sí iré de acuerdo Kamsin, con el rostro completamente azul, llamémosle Kamsin azul, respondió con voz dolorosa. Después de 5 o 10 minutos, llegamos justo debajo del gran barco. Era tan grande que, al acercarse, había que levantar la vista para contemplarlo. ¡Qué enorme! Arte murmuró, impresionada. Junto a ella estaba una muñeca con forma de sirvienta, de tamaño similar a Arte, que se había preparado como escolta improvisada. Curiosamente, se movía igual que Arte, como si fueran una sola. Me preguntaba cómo no subirían al barco, pero entonces descendieron 4 cuerdas desde la cubierta. Había puntos donde atarlas en 4 lados del bote, y nos izaron como si fuera una grúa de feria. Esa subida fue otra dura prueba para Kamsin azul, pero logró contenerse y no vomitó. En cambio, una vez en la cubierta, se sentó en un rincón, respirando con dificultad, mirando al horizonte sin moverse. Tran no pudo evitar reír al ver eso. Todavía es un niño, así que es comprensible, pero ¿y puede proteger a su amo en ese estado? Dicho eso con una risa por Tran, Kamsin se levantó temblando, y desenvainó su espada. Quien quiera que venga y te protegeré a Yalor Van Yugi. Dijo eso con una mirada seria. Pero sus piernas temblaban como las de un cervatillo recién nacido. Tran, sonriendo con amargura, le dio una palmada en el hombro. No te esfuerces tanto, joven espadachín. No hay enemigos en este barco. Aunque Tran le habló con amabilidad, Kamsin no volvió a guardar la espada. Tran me miró entonces como pidiendo ayuda. Le devolví una sonrisa irónica y hablé. Aunque no lo parezca, Kamsin es un gran caballero. Es mi escolta de confianza. Al escuchar eso, Tran soltó una pequeña risa por la nariz. Visita al barco. El Fleetwood, el gran navío que podría considerarse el compañero inseparable de Tran, comandante de la quinta flota del Reino de Fiesta, una nación marítima. Era un espléndido buque de guerra, digno de su título. Con un tamaño colosal que fácilmente alcanzaría los 100 metros de eslora, los enormes mástiles que se alzaban desde la cubierta parecían árboles gigantes. Además, al igual que el exterior del barco, estaban cubiertos por placas metálicas plateadas. Es impresionante. ¿Está todo hecho de plata? Al preguntarle eso, Tran golpeó la superficie del mástil antes de responder. No, en realidad, el interior es de madera. Aunque sea el buque insignia de la flota, no podríamos construir varios barcos si usáramos plata y mitril en todo. Ah, ya veo. Pero aún así, usar tantos metales raros es asombroso. Lo hacen para aumentar la durabilidad. Ante esa pregunta, el rostro de Tran se tensó ligeramente. Reflexionó por un momento, como si dudara en responder, pero pronto relajó su expresión. Bueno, no puedo darte detalles, pero gracias a este metal podemos navegar sin ser atacados por grandes monstruos marinos. Por eso, todos los barcos de nuestro país están recubiertos con placas metálicas. ¿Para poder navegar con seguridad? Jajaja, eso es un secreto militar, así que no puedo decírtelo. Tran rió mostrando los dientes, diciendo eso con buen humor. Yo fruncí los labios, fingiendo decepción. Ya veo, entonces, ¿me podrías mostrar otras partes del barco? Todo es tan interesante y nuevo para mí. Al decir eso, Tran rió alegremente y se dio un golpe en el pecho. Déjamelo a mí. No hay quien me gane al presumir de este barco. Guajaja. Y así, Tran, con su carácter jovial, me mostró el interior del barco. Recorrimos el barco y, al final, nos ofrecieron una comida en el comedor a bordo. Esto está delicioso.
Era un tipo de sashimi inusual preparado con un pescado recién capturado. Till lo probó y exclamó con los ojos brillantes. Es cierto, es una comida elaborada que cuesta creer que se haya hecho en medio del mar. ¿Qué será esto que hace Puchi Puchi? Está buenísimo. ¿Será por lo fresco del pescado? Tanto Arte como yo coincidimos con Till. El plato combinaba sashimi de pescado blanco con una salsa de base de aceite, unas bolitas que estallaban en la boca como uvas marinas, y algo crujiente como trocitos fritos. También contenía frutas y verduras en rodajas. El sabor combinaba sorprendentemente bien con el sashimi. El chef se esmeró especialmente en esta comida. Normalmente no usamos tantos condimentos, frutas ni verduras, pero ahora que podemos conseguirlos con facilidad, nos hemos dado el lujo, dijo Tran, sentado con nosotros, explicando con orgullo el plato. Al parecer, era una de las recetas especiales. Mientras probábamos los distintos platos dispuestos en la mesa, observamos a dos fornidos marineros de pie al fondo del comedor. ¿También tienen cocineros profesionales a bordo? No exactamente. Tenemos 5 marineros que también saben cocinar, de los cuales 2 se encargan de las funciones de chef y subchef, además de la gestión de las provisiones. Al oír eso, recordé a los marineros que habíamos visto durante el recorrido por el barco. Había unos 50 tripulantes, todos hombres entre la adolescencia y los 30 años. Eran hombres fornidos y bronceados. Quizá existía una norma que prohibía a las mujeres convertirse en marineras. Podría parecer discriminatorio, pero me costaba mucho imaginar que aquellos dos musculosos hombres, más fuertes que cualquier culturista, hubiesen cocinado semejante comida. Después de todo, el nivel del plato era digno de servirse en un palacio real. No era una comida rústica hecha por hombres del mar, sino una obra maestra con sabores delicados y complejos. No podía dejar de imaginar que, en realidad, debía haber un viejecito cocinero de barba blanca trabajando detrás de escena. Pensé que no sería posible preparar comidas tan variadas en un barco, pero parece que la vida a bordo es bastante cómoda. No, incluso el pescado cansa si lo comes todos los días. Hasta ahora, solíamos regresar al país después de unas 2 semanas, pero este viaje de más de un mes nos ha hecho sentir en carne propia lo duro que puede ser. Entonces, cuando vuelvan al reino de fiesta, tendrán que comprar muchas frutas y verduras. Ah, ya sé. Si quieren, les puedo regalar algunos de mis ingredientes favoritos. También tengo muchos tipos de carne que podemos convertir en carne seca para que la lleven. Oh. Eso sería maravilloso. Realmente es una gran ayuda. Muchas gracias. Finalmente, terminé conversando con Tran sobre comida con mucho entusiasmo. Es un hombre directo y sumamente fácil de entender. Además, es divertido. En un barco, no debe ser fácil conseguir carne. Lo mismo pasa con los condimentos que no sean sal, frutas y verduras. Seguramente encontrarán algunas islas durante el viaje, pero no es sencillo abastecerse. Ahora bien, ¿qué debería regalarle a Tran para hacerlo feliz? Ya que estamos, me gustaría establecer buenas relaciones con el reino de fiesta. Aunque aún no lo he visitado, gracias a Tran, ahora siento que debe de ser un país maravilloso. Especificaciones del barco. Gracias a la hospitalidad de Tran, pudimos disfrutar mucho de la visita al barco y de la comida. Después de comer, nos acompañaron de vuelta a Tribute. Oh. Ha regresado el joven Van. Ante la exclamación de Dee, todos se reunieron, provocando un alboroto. Entre ellos estaba Panamera, quien con una sonrisa llena de significado abrió la boca. Oh, ¿has vuelto? ¿Cómo fue? Sí, fue muy divertido. Incluso nos ofrecieron platos de pescado del reino fiesta. No era precisamente ese tipo de impresión la que quería escuchar y, al escuchar mi comentario, Panamera casi se tambalea y respondió con una expresión complicada. Yo asentí con una sonrisa irónica. Por supuesto, lo entiendo. Creo que sí podemos construir un barco como ese. ¿Qué? ¿De verdad? Al responderle, Panamera levantó la cabeza con fuerza y sus ojos brillaron. Sin embargo, levanté las palmas de las manos hacia ella y las moví de lado a lado. Aunque todavía no comprendo algunas de las funciones más importantes. Especialmente el aspecto más crucial. La defensa contra grandes bestias acuáticas. Al decirlo, Panamera cruzó los brazos y bajó ligeramente la barbilla. Mostró por un instante una actitud pensativa, pero enseguida esbozó una sonrisa en una comisura de sus labios.
Bueno, el simple hecho de poder hacer flotar un barco de ese tamaño ya es un gran logro. Hasta ahora, parece que hemos construido una relación bastante positiva con el señor Tran. Probablemente podamos reunirnos nuevamente, así que dejemos la investigación para otro día. Parece que el metal que recubre ese barco está relacionado, pero no parece sencillo de replicar, ¿sabe? Algo preocupada, respondí al comentario de Panamera, pero ella asintió riendo. No debe ser nada fácil. Pero es una tecnología necesaria. Dejaremos esa parte a los investigadores de la capital. Aunque, sinceramente, tengo la sensación de que tú podrías terminar fabricándolo sin problemas, jovencito. Dicho eso, Panamera soltó una risa irónica. Al día siguiente, fuimos a visitar de nuevo a Rosso. Al parecer, Tran aún no pensaba regresar a su ciudad fortaleza, donde se encontraba su castillo, y seguiría en Tribute hasta zarpar. Buenos días, Excelencia. Buenos días. Oh, Lord Panamera. Tan hermosa como siempre esta mañana. Y Lord Van, parece estar lleno de energía, me alegra verlo. Rosso nos respondió con buen humor tras saludarlo. Buenos días, Marqués Rosso. Señorita Arte, está tan encantadora como siempre esta mañana. El futuro será prometedor para usted. Gracias y... Rosso tenía la costumbre de halagar a las damas con naturalidad. Arte se sonrojó hasta las orejas, visiblemente avergonzada. ¡Qué envidia! Debería aprender de él. Por cierto, Targa también saludó, pero Rosso solo le devolvió un escueto buenos días, Lord Targa. Parece que aún le falta bastante para que lo reconozcan como varón. Aunque él mismo no se considera un noble, así que probablemente ni le importe. Muy bien, haré que Targa tenga más oportunidades de destacar y que algún día pueda recibir un territorio. Si Panamera y Targa llegan a tener tierras, puede que incluso podamos contar con su protección. Mientras pensaba en todo eso, noté que Rosso me miraba. Entonces, Lord Van. ¿Qué tal estaba el barco? Sin rodeos, Rosso fue directo al grano. Su actitud no cambió mucho, pero sus ojos me observaban con total seriedad. En el fondo, probablemente tenga un gran interés por el barco. Bueno, es natural si considera su uso como arma. Antes que nada, por favor observe esto. Sin hacerlo esperar, extendí rápidamente los documentos sobre la mesa. Rosso, con simples gestos, nos indicó que tomáramos asiento, y él mismo se sentó en la posición donde mejor podía ver los planos. Por cierto, esta vez también había traído conmigo a Espada. Aunque permanecía en silencio y parado detrás de mí como un sirviente, al desplegar los documentos, se colocó a mi lado sin hacer el menor ruido. Esto y son planos, ¿no? Espada murmuró en voz baja, y Panamera abrió los ojos sorprendida. Y increíble. No pensé que pudieras dibujarlos con tanto detalle. Mientras decía eso, Panamera apoyó la palma de su mano sobre los planos extendidos en la mesa y siguió con los dedos las líneas del dibujo. Estos documentos eran los planos del barco que había dibujado con ayuda de Espada, quitándole algo de tiempo a sus estudios. Qué bueno que también estudié dibujo técnico en la escuela general. Que se note el nivel 3 en certificación de dibujo técnico. Mientras pensaba con arrogancia en silencio, comencé a explicar los planos a Rosso. Este es el plano en planta. Es la vista desde arriba del barco. Comenzamos con la cubierta. Un plano en planta, ya veo. Me mostraron algo similar cuando revisé planos de construcción para el castillo. Aunque se ve distinto, debe ser algo parecido. Aún así, esto es fascinante. Rosso examinó los detalles del plano con interés. Asentí y comencé a explicar con calma. Esto es la escala ya, y el grosor de estas paredes y columnas lo establecí como una estimación provisional y el último plano, el de la parte inferior, lo dibujé basándome en la forma del barco, ya que no pudimos visitarlo. ¿Qué le parece? Fui explicando hoja por hoja, con todo detalle. Todos, incluyendo a Rosso, escucharon en silencio. Me daban ganas de decir gracias por su atención, pero esto no era una presentación artística. Era la exposición de documentos que podrían influir en el futuro de la industria naval del Reino a Escudería. Dado que no tenemos garantía de poder visitar de nuevo un barco del Reino Fiesta, es vital que este tipo de discusiones se lleven a cabo adecuadamente. Con esa intención quería confirmarlo, pero nadie dijo una sola palabra. Incliné la cabeza, mirando a todos, cuando Espada me miró con una expresión seria.
Lord Van, y con este nivel de detalle, me temo que solo un carpintero naval profesional podría decir si hay algún error. ¿Eh? ¿Ni tú, Espada? Al confirmar, Espada asintió en silencio. Desde otra perspectiva, el asombro de Rosso. Rosso. Había oído los rumores. Desde antes incluso de que la guerra con el reino de Yelineta comenzara en serio, ya se decía que el cuarto hijo de la casa del marqués Feltiot había recibido un título nobiliario. Decían que Van Feltiot era un prodigio. Desde pequeño había mostrado indicios de su talento, pero, al no tener una aptitud destacada para la magia, fue enviado a una región remota dentro del territorio del marqués. Sin embargo, allí fue donde Van hizo florecer su talento. Aunque me parecía una exageración, se decía que había desarrollado una aldea junto a unos cuantos subordinados y apenas un centenar de aldeanos, e incluso había derrotado a un dragón adulto. Se decía también que su majestad había ido personalmente a verificarlo, y esa parte del rumor fue corroborada como cierta. Por la atención que se le dio después y por lo que oí conversando con nobles que participaron en la guerra, quedaba claro que el talento de Van residía en una magia productiva de un nivel anormal y en su capacidad para idear tácticas como si pudiera prever el futuro. La idea y la valentía de construir un fuerte provisional en las montañas Wolfsburg, donde se creía imposible erigir tales estructuras y justo frente a las narices del reino de Yelineta, no era algo que siquiera los veteranos más curtidos pudieran lograr fácilmente. Las historias de las hazañas de Van que llegaban desde diversos campos de batalla eran como fragmentos de una leyenda heroica contada a lo largo de generaciones. Y ese mismo Van había venido personalmente a visitar mi territorio. Aunque la razón fuera observar e investigar el gran navío que había llegado desde el reino de Fiesta, yo me sentía sinceramente contento por su visita. Cuando lo conocí en persona, parecía realmente un niño pequeño, pero aún así. Ahora bien, ¿qué impresión se llevaría este muchacho al observar un barco de un país desconocido? Eso era lo que me preguntaba. Y esto sí que no me lo esperaba. Al ver los planos detallados desplegados frente a mí, eso fue lo único que pude murmurar. Todo superaba por completo mis expectativas. Al ver los documentos que era difícil creer que hubieran sido preparados por un niño, me di cuenta de que estaba completamente abrumado. Lord Van, ¿no sería posible hacer un prototipo del barco basado en esto? Es probable que Lord Tran regrese en 1 o 2 semanas. ¿Qué le parece si lo construimos en secreto y ponemos a flotar el prototipo en el mar? Al decir esto, Van adoptó una actitud pensativa por un momento. Los adultos con título, yo incluido, guardamos silencio a la espera de que Van hablara. Ese silencio en sí mismo era prueba de que lo reconocíamos como un cabeza de familia noble en toda regla. Incluso Panamera, que normalmente trataba a Van como una hermana mayor traviesa con su hermanito favorito, guardaba silencio sin hacer el menor ruido para no interrumpir su reflexión. Pasaron apenas unos segundos. Van reflexionó en silencio y luego abrió la boca. Todos centramos nuestros oídos en sus palabras, deseosos de escuchar su primera frase. En ese ambiente, Van expresó su opinión como si no fuera gran cosa. ¿Y si mejor probamos construir el barco y se lo mostramos al señor Tran? ¿Estaría mal? ¿Y cómo dices? Pregunté de forma genuina, sin entender el significado de su propuesta. Sin embargo, los demás parecían haber captado lo que Van quería decir. Y muchacho, ¿no crees que eso podría despertar innecesarias sospechas en Lord Tran y en el reino de Fiesta? Al decir esto Panamera, Targa alzó el mentón y tomó la palabra. Así es. En lo personal, considero una imprudencia mostrar la magia de Lord Van antes de que sea estrictamente necesario. Targa, que apenas acababa de convertirse en varón, también había comprendido lo que Van había dicho, y así respondió. Desde luego, si se tomaba su propuesta literalmente, esa preocupación era válida. Pero, hablando desde lo más básico, estamos hablando de la construcción de un gran navío que flotaría en el mar, probablemente el primero en este país. Lograrlo mientras Tran aún estuviera aquí parecía completamente imposible. ¿Y Lord Van? Esto es diferente de construir un fuerte, ¿no cree? No es algo tan sencillo y... claro, no estoy diciendo que hagamos el producto final de inmediato. Solo me refiero a intentar hacer un prototipo, algo así. Puede que con suerte solo logremos que flote. Bueno, eso es lo más probable y... Respondí con desconcierto ante lo que Van decía tan a la ligera, y entonces Panamera se cruzó de brazos y murmuró pensativa. Y excelencia. ¿Qué opina si el vizconde Van realmente puede construir un barco en cuestión de días? ¿Deberíamos mostrárselo a Lord Tran?
Esa extraña pregunta me hizo dudar, pero al final asentí. Sinceramente, no creo que sea algo tan fácil. Pero, si realmente logra construirlo y bien, el reino de Fiesta ya ha enviado barcos a otros países. Tarde o temprano sabrán de las habilidades y logros de Lord Van. En ese caso, podría ser más ventajoso compartir parte de la información desde el principio. Las dos mayores ventajas serían ganar la confianza del reino de Fiesta, y poder controlar la información que se transmite, limitando deliberadamente el alcance del talento de Lord Van. Tras responder eso, Panamera asintió con firmeza. Y entendido. Entonces pensemos en una forma de hacer que subestimen las capacidades del vizconde Van. Una vez decidido eso, podemos comenzar inmediatamente la construcción del prototipo. ¿Inmediatamente, eh? Muy bien. Entonces emitiré oficialmente mi permiso. En realidad, debería consultar esto con su majestad, pero por la expresión de Lord Van, parece que desea tener el barco construido y hablar con Lord Tran antes de que éste se marche, ¿verdad? Le respondí con una sonrisa irónica, y Van asintió con una sonrisa infantil. Desde otro punto de vista, la sorpresa de Rosso y Tran. Rosso. Construir un barco. No parecía algo que pudiera considerarse sencillo. En mis tierras también hay pequeñas barcas para pescar en mares cercanos. Sin embargo, son cosas que ni siquiera pueden alejarse unos cuantos kilómetros mar adentro. Por supuesto, también he diseñado y construido grandes embarcaciones. Pero ninguna ha salido bien. Por eso, cuando Van habló del tema, me sentí escéptico. Y sin embargo, al día siguiente, al mediodía, al ver el enorme barco ya terminado y flotando sobre el mar, me quedé completamente sin palabras. Y no puede ser, y de verdad, y... Eso fue todo lo que pude decir. Después de eso, solo me quedé mirando boquiabierto la gigantesca embarcación recién construida. Tran. Por favor, muéstreme el barco. Fue una expresión propia de un niño, nacida del interés y la curiosidad pura. Así lo pensé. Sin embargo, al recibir un repentino informe de uno de los marineros, no pude creer lo que escuchaba. Y cuando miré hacia la costa, tampoco podía creer lo que veía. ¿Qué es eso y? ¿De dónde ha salido ese barco? Tan solo 1 o 2 meses. Ya había confirmado que el reino de Scuderia no poseía la tecnología para construir grandes embarcaciones. Y lo mismo debía aplicar al tal reino de Yerineta. Aún así, allí estaba, flotando justo frente a una ciudad que ni siquiera podía llamarse puerto de tributo, ese gigantesco navío. No lo sabemos. Pero a simple vista parece igual que el de Freetuodi. El marinero no dijo más, pero seguramente todos pensaban lo mismo sobre ese misterioso barco que había aparecido de la nada. Y parece que no podremos regresar tan pronto como planeamos. Preparen una embarcación. Iré a confirmar esto con el marqués Rosso. Dicho eso, zarpamos en una pequeña barca y nos dirigimos hacia Tributo, pasando justo al lado del misterioso navío. A diferencia de nuestro Freetuord, no estaba hecho con placas metálicas. Pero estaba construido con un material que jamás había visto. Y además, de alguna manera, desde el pueblo de Tributo se extendía ahora un magnífico muelle. Obviamente diseñado para permitir el atraque de grandes barcos, se adentraba casi 100 metros mar adentro. Sorprendentemente, también contaba con instalaciones para el amarre. El reino de Scuderia no posee la tecnología para construir barcos grandes. Lo que significa que tampoco deberían tener el conocimiento para operarlos. Estaba convencido de eso, pero... mi mente, confusa, no lograba organizar las ideas. Y justo cuando llegamos a Tributo, como si la suerte estuviera de nuestro lado, allí estaban las personas que quería ver. Ah, Transan. Alguien que me había notado llamó en voz alta, y Van se giró al mismo tiempo, diciendo esas palabras. Al escuchar mi nombre, completé el amarre rápidamente y avancé con paso firme por el muelle. Vizconde Van. Marqués Rosso. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de barco es este? Intenté mantenerme calmado al preguntar, pero Van retrocedió un paso y esbozó una sonrisa forzada. En su lugar, Rosso se volvió lentamente y respondió. Y ese sí. Este es un barco que el joven Van construyó como prototipo, inspirado en el tuyo y... construido. Pero ¿y si solo lo vio hace unos días y... Escuchando las palabras de Rosso, volví mi mirada hacia Van. Él sonreía con rigidez. Vizconde Van. ¿Podría explicármelo? Me acerqué directamente a él y pregunté. Van asintió con una risa seca. Ese sí.
Bueno, después de montar en el Freetwood, el barco de Transan, pensé que me gustaría intentar construir uno pero y eso no es algo que pueda hacerse solo porque se tenga el deseo. Repliqué con molestia ante su respuesta. Construir un barco. Una pequeña barca es una cosa, pero una embarcación de gran tamaño lleva meses. Y se necesita la participación de más de 100 trabajadores. Especialmente el diseño y el exterior requieren gran conocimiento y habilidad. Eso pensé, pero Van respondió con serenidad. La verdad es que suelo construir edificios y fortalezas en mi territorio. Incluso he fabricado algunos barcos pequeños no es lo mismo. Los barcos pequeños y los grandes son mundos completamente distintos. Un barco de gran tamaño requiere años de investigación. La forma del casco, la profundidad del calado, la relación entre peso y superficie, el centro de gravedad, las medidas para resistir oleajes y nada de eso es sencillo. Le dije eso, y Van asintió vigorosamente. Exacto. Hacer flotar un barco en el mar y solo eso ya requiere años de estudio. Pero tuve la suerte de poder montarme en un barco que ha sido investigado y construido durante muchos años. ¿Y eso quiere decir? Me quedé perplejo con sus palabras y miré en dirección al Freetwood. Van me miró sonriendo. Sí. Gracias a usted, Transan. Solo con una breve explicación del diseño no habría sido suficiente. Pero al poder montar en el barco, pude confirmar personalmente los detalles que me resultaban vagos y, con una sonrisa avergonzada, Van dijo eso. Pero no era algo que pudiera simplemente reírse. Tras escuchar la explicación de Van, mis sospechas solo se hicieron más profundas. Y entonces, ¿y este muelle? Está diseñado para que los barcos grandes puedan amarrarse desde varios puntos. Tiene una estructura dividida en dos, con cuerdas sujetando ambos lados del barco. Y además, cuenta con defensas para proteger el casco del contacto directo con el muelle y ese tipo de conocimiento solo existe en países que operan grandes navíos y, mientras hablaba, también observaba las reacciones de Rosso y Panamera. ¿Acaso el reino de Scuderia había escondido deliberadamente su tecnología de construcción naval, fingiendo ignorancia para robar los conocimientos de nuestro país? Esa oscura sospecha comenzaba a asentarse con fuerza en mi interior. 3. Déjame explicarlo. Al ver el barco de gran tamaño construido apresuradamente y el muelle para atracar embarcaciones de ese tamaño, Tran abrió los ojos de par en par. Al mismo tiempo, parecía haber desarrollado una fuerte desconfianza hacia el reino de Scuderia y hacia nosotros, a pesar de la impresión bastante favorable que tenía hasta entonces. Bueno, si nos había subestimado como un país que estaba rezagado en tecnología naval, entonces debió ser un golpe inesperado ver que en un abrir y cerrar de ojos ya teníamos tanto un gran barco como un muelle. Desde la perspectiva del reino de Fiesta, una nación marítima, era como si hubiera surgido repentinamente un país amenazante. Seguramente sospechaba que el marqués Rosso le había mentido. Por eso, ahora pasamos a la fase prevista. Despejar las dudas de Tran. Señor Tran. Probablemente todo esto le resulte difícil de creer. Por eso, ¿le gustaría subir al barco con nosotros? Al decir eso, Tran me miró con una expresión complicada. Mientras tanto, Panamera, Arte y Tig no podían ocultar su emoción por subir al barco que yo había construido. Camusin, por su parte, parecía haberse mareado solo con el leve balanceo del muelle, y comenzaba a volverse un poco Camusin azul. Y, curiosamente, Espada también llevaba rato mirando el barco mientras escuchaba nuestra conversación. Al parecer, tenía muchas ganas de subir a bordo. Como Tran no respondía de inmediato, Rosso habló en su lugar. Para ser sincero, incluso viéndolo con mis propios ojos, estoy sorprendido. Tenía planeado escuchar la explicación junto a usted, señor Tran. ¿Qué le parece? Puede traer a tantos subordinados como desee. Cuando Rosso le dijo eso, Tran finalmente asintió con seriedad. Entendido. Traeré a 5 subordinados conmigo. Dicho esto, miró el barco que yo había construido con una expresión seria. ¿Subirá entonces? Baja la pasarela. Entendido. Dando por hecho que ya estábamos listos, llamé a D, que estaba esperando en la cubierta. Me respondió enseguida, y desde la cubierta se desplegó una escalera en forma de peldaños. Al ver la escalera colocada sobre el muelle, Rosso asintió satisfecho. Esto es fácil de subir. Muy bien hecho. Tras decir eso, Rosso comenzó a subir, seguido por Panamera y Targa.
Esperaba que Tran subiera primero, y entonces él, junto con sus subordinados, miró la escalera y habló. ¿Una escalera colgante que se apoya en la cubierta y se baja cuando es necesaria? ¿También fue idea suya, señor Van? Sí. Me esforcé mucho en pensarla. También consideré instalar poleas en los costados del casco, pero si se instalan demasiadas cosas en los lados del barco, podrían romperse con olas grandes, así que lo dejé en espera a regañadientes. Mientras me reía con amargura al decir eso, Tran suspiró profundamente con una expresión compleja y subió a la cubierta. Sus subordinados lo siguieron, así que los únicos que quedamos fuimos yo, Arte, Tilla, Camusin y Espada. Bueno, aunque no iban a subir al barco, los miembros del escuadrón de caballería de Rosso y Panamera esperaban en el muelle. Entonces, subamos nosotros también. ¿Ese sí? Camusin respondió con la cara azul. Ya no tenía sentido decirle que podía quedarse en tierra, sería cruel. Podría hacer que su determinación se tambaleara. Pensando eso, le asentí con la cabeza. Confío en ti. Déjamelo a mí. Su respuesta débil me hizo dudar si realmente podía dejarle algo. Me reí y subimos todos juntos a la cubierta. Una vez en la cubierta, Rosso y Panamera examinaban con interés el mástil y observaban los alrededores desde el barco. Targa también miraba emocionado hacia el mar. Señor Van, esto es como una fortaleza flotante. Si su defensa es buena, se puede atacar a cualquier país enemigo desde cualquier lugar. Es algo increíble. Targa hablaba con emoción. Ciertamente, al subir a la cubierta, se sentía como estar en la azotea de un edificio de 2 pisos. Si desde ahí se pudieran atacar fortalezas terrestres con balistas o magia, sería aterrador. Esa es la ventaja de un barco. El tema después es la distancia de ataque. Si el barco puede atacar desde más lejos, se puede atacar unilateralmente. Si el reino de Fiesta tiene decenas de barcos como este, creo que se convertirá en una potencia que ningún país podrá ignorar. Dije eso con una sonrisa, y Targa miró con preocupación a Tran y sus subordinados, que inspeccionaban el barco. Si las cosas salen mal, ese reino de Fiesta podría convertirse en nuestro enemigo. Targa murmuró eso, y Panamera, que al parecer había escuchado la conversación, se sumó. Bueno, es momento de que el chico se luzca. Como siempre, haz que se unan a tu causa. Oye, ¿desde cuándo tengo esa imagen y...? Reí con ironía ante el comentario absurdo de Panamera y me dirigí hacia donde estaban Tran y los demás, que examinaban las velas con seriedad. Camusin, aún con cara azul, nos seguía. Pero bueno, con D y Espada también aquí, todo debería estar bien. Aunque podría descansar un poco, era muy responsable. Señor Tran. Cuando lo llamé, Tran se giró con expresión sorprendida. Como puede ver, la mayoría de las funciones del barco se basaron en el diseño del Fleetwood. Para ser sincero, creo que casi todo lo visible es igual al Fleetwood. Al decir eso, Tran asintió con gravedad. Ciertamente, se parece mucho al Fleetwood. Excepto por el lanzador de arpones instalado, que tiene una forma completamente distinta. Mientras decía eso, Tran señaló las balistas instaladas a ambos lados del barco. El lanzador de arpones original era estrecho y no parecía tener buen control. Así que lo modifiqué y alineé balistas especiales diseñadas por mí. Esta es un arma única del reino de escudería. Una balista. ¿Podríamos probarla, si no es molestia? Claro, adelante. Respondí sin dudar, y utilicé una de las balistas que estaba cerca. Apunté a una gran roca un poco alejada. Fuego. Sí. Con mi orden, D y Camusin prepararon la balista y dispararon. El proyectil impactó en la roca, y su parte superior se hizo añicos por el impacto. Tran abrió los ojos sorprendido. ¿Y qué es esa potencia? Parece que se sorprendió bastante. Perfecto. Entonces, es hora de mostrarle el interior del barco. Con una sensación de haberle hecho una buena broma, le informé de ello, y Tran asintió con una expresión tensa. Vamos a explicarlo. Parte 2. Llevé a todos al interior del barco. Aunque en la cubierta hay un puente de mando con asiento de capitán, eso lo dejaré para el final. Primero está la parte más baja, el primer piso. Si consideramos la cubierta como el nivel del suelo, entonces este sería el tercer sótano. En el centro del fondo del barco hay una gran viga de madera llamada quilla, que actúa como columna vertebral de la nave. Encima de ella se han colocado rocas que funcionan como lastre.
Además, hay agua de mar dentro de las paredes internas del casco, utilizada para ajustar el centro de gravedad cuando el barco recibe el impacto de las olas. ¿Agua de mar dentro de las paredes del barco? ¿Eso no es peligroso? Panamera preguntó con preocupación, a lo que asentí y respondí. Así es. He implementado medidas para evitar filtraciones, pero aún no lo hemos probado en operación, así que no puedo asegurarlo. En teoría, al moverse el centro de gravedad según el vaivén, se podría reducir el balanceo del barco. Mientras respondía preguntas, seguía explicando. El segundo piso está destinado a los camarotes. Hay dormitorios para la tripulación e invitados, así como un comedor. Por diversas razones, la cocina está en el tercer piso. ¿Y no hay baño? Tener un baño es complicado. He instalado un filtro para convertir el agua de mar en agua dulce, pero no produce suficiente para un uso constante. Tendré que pensar más en ese aspecto. También podrías recoger agua de lluvia y hervirla. Ah, eso es una buena idea. Lo consideraré también. Entre charla y charla, regresamos a la cubierta. En resumen, los almacenes y materiales se gestionan en el tercer piso, así que cargar y descargar desde el barco debería ser fácil. Bien, ahora pasemos al puente de mando. Liderando al grupo, me dirigí al puente de 2 pisos instalado en la cubierta. Lo construí para ofrecer una buena visibilidad a larga distancia, y al mismo tiempo, ser un lugar cómodo y espacioso. Rosso colocó su mano sobre el timón, aún sin haber sido usado, y dejó escapar una exclamación de asombro al contemplar el paisaje desde el puente. Y realmente sorprendente. Que se haya construido un barco así en apenas mediodía y, mientras Rosso decía eso y observaba el interior, Panamera negó con la cabeza con una sonrisa irónica. El vizconde Van siempre nos deja boquiabiertos con su magia. Además, este material es tan resistente y duradero que uno no pensaría que es madera. Seguramente sea uno de los mejores materiales para construir barcos. Tras decir eso, Panamera miró de reojo a Tran y los demás. Ya no mostraban solo desconfianza, sino expresiones más cercanas al miedo. Por otro lado, Dee suspiró con pesar. Y nunca he visto un barco como este. Pero si embarcaciones como esta empiezan a influir en el curso de las batallas, puede que ya no necesitemos espadas. Negué con una sonrisa ante las palabras decepcionadas de Dee. No, no. Al final, siempre se necesitarán combates cuerpo a cuerpo. No todo se decide con ballestas. Si se enfrentan barcos, también habrá abordajes. Le expliqué eso a Dee, quien, al escucharlo, hinchó el pecho y se rió a carcajadas. Oh, ya veo. Entonces seguiré perfeccionando mis habilidades con la espada como hasta ahora. Guajajajaja. Así de sencillo y directo es. Bueno, tratándose de Dee, probablemente llegue a cortar hasta barcos, así que no hay problema con que siga entrenando. Mientras reíamos conversando así, Tran se acercó con sus subordinados. ¿Y vizconde Van? ¿Sí? Respondí al ser llamado por mi nombre y me giré. Al mirar de reojo, vi que Dee, aunque sonreía, ya tenía la mano en la empuñadura de su espada. Kamsin también se había colocado discretamente a mis espaldas. La guardia estaba perfecta. Con tranquilidad, me giré completamente hacia Tran, quien me miró con el ceño fruncido desde su altura. Y viendo esta construcción, está claro que has investigado a fondo nuestro barco. ¿Pero realmente hiciste esto en un solo día? ¿No lo vi por la noche y entonces fue el mediodía? Mientras hablaba, la incredulidad se reflejaba claramente en su rostro. Y claro, cuanto más sepas de barcos, más difícil será creerlo. Ah, por cierto, este barco es un prototipo hecho apresuradamente. Solo imité de manera general la forma, así que me gustaría contar con sus consejos, señor Tran. Le conté honestamente mis intenciones mientras observaba su reacción. En su rostro no solo se veían dudas y cautela, sino también confusión y una pizca de ansiedad. Tran permaneció en silencio, mirándome fijamente a los ojos, hasta que finalmente suspiró y negó con la cabeza. Y no percibo ninguna mala intención. Si el vizconde Van me estuviera engañando con esto, sería culpa mía por no darme cuenta. Decidiré pensar así. Con voz cargada de resignación, Tran murmuró eso y soltó una pequeña risa. Luego dirigió su mirada a Rosso. Marqués Rosso. ¿Es correcto considerar que este barco pertenece al vizconde Van? Sí. Sin el vizconde Van, no se habría construido. Así que es correcto decir que le pertenece.
Al escuchar esa respuesta, Tran asintió y se dio la vuelta. Entonces, Vizconde Van. Primero, permítanos manejar este barco con nuestras propias manos. Queremos comprobar cómo se comporta en la práctica. Van a ayudarnos. Wow, muchas gracias. Jajaja, y no soy un ingeniero naval profesional, así que no esperes demasiado. Quiero reclutar a un asesor. Unos 20 tripulantes vinieron del Fleetwood, el barco de Tran, y subieron al prototipo de la nueva embarcación. Mientras observaba sus rostros de asombro, los veía desplegar las velas y comprobar el movimiento del timón. Lord Van, si pudiéramos hacer que las vigas del mástil fueran un poco móviles, podríamos ajustar el ángulo de las velas. Aunque es un pequeño cambio, puede marcar una diferencia significativa en los movimientos sutiles y la estabilidad. Parece un yate, ¿no? ¿Será porque usamos magia de viento? Lord Van, sería mejor que mejoraran las poleas que se usan para subir y bajar el ancla. Tal como están, ni con fuerza sobrehumana. ¿Eh? ¿De la levantó él solo? Uaaya. Bueno, al menos sirve como buen ejercicio. ¿Qué es un monstruo y? Así, con esa clase de comentarios, fui tomando nota de las sugerencias que Tran me daba sobre los detalles. Más de lo esperado, Tran inspeccionaba el barco con entusiasmo y me ofrecía consejos muy útiles. También será necesario instalar un sistema que impida la entrada de agua en varias secciones internas del barco. Con una nave de este tamaño, si el primer y segundo piso se inundan, aún podríamos evitar que se hunda completamente. Pero si el agua llega al tercer piso, ya no habrá nada que hacer. Ya veo. Ah, por cierto, ¿qué se hace si se abre un agujero en el casco? Como medida temporal, se sella con magia de tierra. Una vez detenido el ingreso de agua, se tapa rápidamente con materiales de reparación. Oh, magia. Tomaba nota mientras escuchaba respuestas inesperadas una tras otra. Y otra cosa, aunque es difícil sin ver el estado bajo el agua, le falta estabilidad frente a las olas laterales. Probablemente no tenga unas aletas laterales en la base del casco, ¿verdad? Si le añadimos esas aletas, el casco ganará estabilidad. Si las hacemos más grandes, será más estable a alta velocidad, aunque a cambio, girar será más lento. Aletas laterales y... Entiendo. Eso suena muy estable. Y perdonad que interrumpa justo cuando la conversación se pone interesante, pero ¿no deberíamos regresar ya para cenar? El sol está a punto de ponerse. Fue en la tercera vuelta que dábamos por el barco junto a Tran cuando Panamera nos llamó. Al mirar a nuestro alrededor para comprobar el estado de la cubierta, todos nos miraban con sonrisas forzadas. Al parecer, estábamos tan enfrascados que no notamos lo que pasaba a nuestro alrededor. Lo siento mucho. Entonces, volvamos a tributo. Ah, ¿se les antoja cenar con nosotros también, señor Tran y compañía? ¿Cenar, dice? Encontramos un restaurante delicioso. Bueno, y en realidad, es el único que conocemos hasta ahora y, al invitarlo así a cenar, Tran rió con alegría. Ah. En ese caso, parece que nosotros conocemos mejor tributo. Conozco un restaurante de carnes excelente, aunque queda un poco a las afueras del pueblo. ¿En serio? Pensaba que tributo era famoso por los platos de pescado, pero claro que también se antoja carne. Vamos ahí entonces. Mientras aceptaba encantado la sugerencia de Tran, Rosso se acercó con una sonrisa divertida. Pensaba que podríamos cenar en mi mansión, pero parece que Lord Van tiene más talento para ganarse a Tran Dono. Muy bien. Si no les molesta y podría unirme a esa cena. Un marqués comiendo en un restaurante. Me sorprendió tanto que di un paso atrás. Mientras me quedaba con el cuerpo inclinado hacia atrás, atónito, Panamera se encogió de hombros con una expresión de fastidio. Yo también he comido varias veces con este chico en restaurantes comunes, ¿sabes? Siento cierto tinte de discriminación en la diferencia de reacción. Lo siento mucho. Me disculpé por reflejo. Aunque ella misma se autodenomina una advenediza, Panamera no tiene mucha pinta de noble. Más bien, da la impresión de ser una líder mercenaria o jefa de bandidos. Me la imagino entrando a un bar con sus caballeros, bebiendo como si no hubiera mañana. Pero Rosso, por otro lado, es el arquetipo de noble refinado. Me cuesta imaginarlo comiendo en un restaurante donde va la gente común. Chico, ¿no estarás pensando algo irrespetuoso? Mi intuición y... Panamera-san, viene usted también. Es carne.
Y también habrá licor, ¿verdad? Ese sí. Hay muchas variedades de bebida, y según mis subordinados, tenía buena reputación y... Intentando escapar de la mirada entrecerrada de Panamera, desvié la conversación hacia Tran, quien, entendiendo la situación, me salvó el pellejo. No estarás desviando el tema, ¿verdad, chico? Panamera-san. Invito yo, le pagaré la carne y el licor. Y carne y licor, dice sí. No parecía del todo enojada. Panamera hizo esa cara mientras se retiraba. Aliviado por haber evitado la catástrofe, solté el aire con un suspiro. Entonces Rosso se echó a reír mientras me sacudía el hombro. Ah. No, me alegra que lo estén pasando bien. Me encantaría que me dejen unirme también, ¿qué opinan? Al escuchar esas palabras, instintivamente miré a Tran. Él asintió con una sonrisa resignada. Por supuesto. Hay varias cosas que me gustaría preguntarle también. Y así fue como se decidió una cena con una combinación de invitados verdaderamente inusual. Al principio, su título de Gran Marqués me hizo sentir algo intimidado, pero no puedo evitar sorprenderme ante la actitud tan accesible de Rosso.